¿Y si te dijera que hay una economía invisible justo bajo nuestros pies y también sobre nuestras cabezas, donde las plantas contratan a mercenarios microscópicos? ¿Mercenarios? Sí, para fabricar su propio fertilizante usando solo el aire que respiramos. Suena a ciencia ficción, la verdad, pero es que es la base de la vida en la Tierra. Es una red de alianzas, de intercambios que lleva funcionando millones de años. Exacto. Y hoy vamos a sumergirnos justo ahí, en el mundo de los fijadores de nitrógeno. La misión es entender quiénes son los actores de este mercado biológico ¿Y cuál es la moneda de cambio? y por qué estas transacciones son literalmente lo que sostiene nuestro mundo. Para entender esa economía, a ver, hay que entender su producto principal, el nitrógeno que se puede usar. El aire es casi un 80% nitrógeno. Casi todo. Pero para una planta, ese nitrógeno es como tener una cuenta bancaria llena de una divisa que no aceptan en ninguna tienda. Es inútil, Como tener sede en medio del océano, vamos. justo. Y la fijación de nitrógeno es, pues, el proceso de cambio de divisa. Unos especialistas, bacterias, algas, cogen ese nitrógeno del aire y lo convierten en amoníaco. La moneda universal. Esa es la moneda que las plantas sí pueden usar para crecer. Son los únicos cambistas autorizados del planeta. De acuerdo, el escenario está listo, pero como en cualquier economía, para que estos especialistas se pongan a trabajar, necesitarán unas condiciones muy concretas, ¿no? Claro, No montan el negocio en cualquier sitio, ¿verdad? para nada. Son bastante exigentes. Lo primero y más obvio es un nivel de humedad adecuado en el suelo. Sin agua, el mercado se pala. Lógico. Pero lo segundo es la clave de todo el sistema. Necesitan una fuente de energía, una fuente de carbono. La moneda de cambio. ¿Y cómo la consiguen? La mayoría no pueden hacer la fotosíntesis. Exacto. Así que dependen de otros. Su principal fuente de ingresos son los restos vegetales en descomposición, pues paja, hojas caídas, raíces muertas. Ah, vale. Y aquí es donde vemos la primera alianza fundamental. Para que el carbono de esa paja esté disponible, primero tienen que actuar otros especialistas. Otros obreros. Las bacterias celulolíticas. O sea, los que hacen la demolición. Llegan, rompen la celulosa, que es durísima, y dejan los ladrillos de carbono listos para que otros los usen. Eso es, preparan el terreno y liberan la materia prima. Pero la red es aún más compleja, porque los fijadores también consumen subproductos de otros microbios. ¿Cómo qué? Coles, ácidos orgánicos, es como una ciudad entera bajo tierra, donde los desechos de una industria son el combustible de la siguiente. Es una cadena de montaje biológica alucinante, pero aquí hay un detalle que me vuela la cabeza. La planta no es una clienta pasiva, es la directora de todo el tinglado. Totalmente. Y esto es crucial para entenderlo. Una planta sana, una que está bien nutrida, no se sienta a esperar, invierte. ¿Cómo que invierte? Libera por sus raíces una especie de cóctel energético a medida, con azúcares, aminoácidos, lo que se conoce como exudaciones. Es como si publicara una oferta de trabajo muy bien pagada. Busco fijadores de nitrógeno. Ofrezco festín de carbono. Interesados, acudan a mis raíces. Es exactamente eso. Es una señal bioquímica que dice, oye, tengo energía de sobra, estoy en un buen momento, venid a trabajar conmigo que os pago bien. Y si está débil, Su alrededor se desploma. Ella es la que inicia el ciclo. la salud de la planta enciende el motor. Fascinante. Venga, pues si ya conocemos las reglas del mercado, vamos a ponerles cara a estos currantes. Empecemos por uno de los famosos, Azotobacter. Azotobacter sería el trabajador autónomo por excelencia. Es un género súper eficiente. Son móviles, así que se pueden mover por el suelo buscando las mejores zonas. Donde haya más materia orgánica. Justo. Y son unos supervivientes natos. ¿En qué sentido? Cuando las cosas se ponen feas, una sequía, por ejemplo, no mueren. Entran en modo supervivencia. Forman quistes. ¿Quistes? Sí, es como si bajaran la persiana del negocio y se metieran en un búnker a esperar que pase la tormenta. Cuando vuelve la humedad, salen y a trabajar otra vez. Pura resiliencia. Pero hablemos de su rendimiento. Porque la cifra que se menciona en las fuentes es para caerse de espaldas. Sí, es muy potente. Hablan de fijar hasta 40 kilos de nitrógeno por hectárea. Y para que la gente se haga una idea, eso equivale a aplicar 200 kilos de sulfato de amonio. Es una barbaridad. Demuestra que no hablamos de un efecto marginal. Es una biofábrica de fertilizantes a escala industrial, vamos. Pero, a ver, una pregunta. Esa cifra 40 kilos suena casi demasiado buena. ¿En qué condiciones se consigue? ¿No será tan simple como que esté la bacteria ahí y ya está, o sí? Es una pregunta muy pertinente.
No, no, no es automático. Esa es una cifra de potencial máximo. Para llegar ahí se tienen que dar todas las condiciones que decíamos. Humedad, temperatura. Humedad perfecta, temperatura adecuada y, sobre todo, una cantidad ingente de materia orgánica para que tengan energía para un trabajo tan costoso. Claro. En un suelo pobre, su rendimiento será mucho menor. Aún así, siguen siendo jugadores clave. Además, son bastante versátiles. Se adaptan a suelos ácidos y alcalinos, aunque donde de verdad brillan es en los neutros. Entendido. Azotobacter es el autónomo eficiente que vive en el vecindario de la raíz. Pero las fuentes nos dicen que hay otros que llevan la relación mucho más lejos, Muchísimo más lejos. hasta el punto de mudarse a vivir dentro de la planta. Efectivamente. Y aquí entramos en otro nivel de colaboración. Hablamos de Azospirillum. Este género no se conforma con vivir cerca, quiere ser parte de la familia. También son móviles y eso. Sí, como Azotobacter, son móviles y prefieren suelos neutros. Y tienen una afinidad especial por las gramíneas, maíz, trigo, arroz, células de la raíz. Ah, vale. Y esto les da una ventaja enorme. Acceso directo y prioritario a los carbohidratos de la planta, sin competencia. Y para la planta, tener la fábrica de nitrógeno en casa es más eficiente. Una colaboración mucho más íntima y supongo que más productiva. Muchísimo más. Pero es que Azospirillum es el empleado del mes, porque tiene doble función. ¿Ah, sí? No solo paga el alquiler con nitrógeno. Además, mientras está ahí dentro, produce hormonas y sustancias que promueven el crecimiento de la planta. O sea, no solo la alimenta, la estimula. Es como tener un nutricionista y un entrenador personal viviendo en tu sótano. Es un socio estratégico en toda regla. Y además, por lo que veo, son unos todoterrenos. Toleran suelos encharcados, compactados. Sí, condiciones donde otros tirarían la toalla. Y eso los hace vitales en algunos de los cultivos más importantes del mundo. El arroz, por ejemplo. El ejemplo claro es el arroz. En esos campos inundados, con poco oxígeno, donde la vida para muchos microbios es un infierno, Azospirillum está en su salsa. Se convierte en el principal proveedor de nitrógeno para millones de personas. Para miles de millones. Vale, hasta ahora hemos hablado de bacterias que dependen de la materia orgánica. Pero el ecosistema es más diverso. También entran en juego actores que traen su propia energía. Las algas. Correcto. Concretamente las algas verde-azules o cianobacterias. Su gran ventaja competitiva es que hacen la fotosíntesis. La división de energía solar de la economía. Eso es. No necesitan que nadie les dé carbono. Lo cogen del CO2 del aire y usan la luz del sol. Son autosuficientes. Sus cifras de producción no están nada mal. Hablamos de entre 25 y 50 kilos de nitrógeno por hectárea al año. Son cifras muy serias. Y además tienen un papel doble. Fijan nitrógeno mientras viven, pero cuando mueren, todo ese carbono que han generado con la fotosíntesis se incorpora al suelo. Y sirve de alimento para otras bacterias. Incluidas las que ya hemos mencionado. Son productoras y a la vez enriquecen todo el sistema para los demás. Entiendo por qué vuelven a ser tan importantes en el arroz. El agua estancada y el sol son su paraíso. Es su hábitat ideal. Y no podemos olvidarnos de una mención a otro grupo. Los actinomicetos, como Frankia. ¿Estos qué hacen? Si las bacterias eran especialistas en cultivos anuales, los actinomicetos son los ingenieros de obra mayor. Se especializan en formar nódulos y asociarse con plantas leñosas, árboles y arbustos. Son los que mantienen la fertilidad de los bosques a largo plazo. Justo. Es increíble la especialización. Vale, todo esto encaja en la imagen del suelo, la rizosfera. Pero entonces, las fuentes dan un giro de guión que lo cambia todo. Nos sacan de la Tierra. Totalmente. Nos llevan a un ecosistema que a menudo ignoramos por completo. La superficie de las hojas. La filosfera. Y resulta que ahí arriba, en lo que yo pensaba que era un desierto, hay una fiesta de fijación de nitrógeno. ¿Cómo es posible? Les falta todo lo que hemos dicho. La materia orgánica, la humedad constante. Parece un contrasentido, pero la lógica es la misma, solo que en otro escenario. En la superficie de las hojas también hay vida. Hay poblaciones de pseudomonas, de Beijeringia, incluso reaparece Azotobacter. ¿Y de qué comen? De lo mismo. De las exudaciones de la planta. Solo que en lugar de ser radiculares, son foliares. La hoja también libera pequeñas cantidades de azúcares. O sea que la planta también ofrece catering en el ático. Exacto. Y con esa energía forman una especie de biopelículas en la hoja y fijan nitrógeno directamente del aire. Pero sus funciones van mucho más allá. Son el equipo de mantenimiento y seguridad. ¿A qué te refieres con eso? Por un lado, descomponen cualquier materia orgánica que cae sobre la hoja, polvo, polen, lo que sea.
la limpian y reciclan nutrientes. Vale. Y por otro, y esto es importantísimo, segregan sustancias antibióticas. Crean un escudo protector que impide que los patógenos, los hongos malos, puedan infectar la hoja. Son porteros, limpiadores y cocineros todo en uno. Es alucinante. Pero la cifra que se menciona aquí rompe todos los esquemas. Fijaciones de hasta 100 kilos de nitrógeno por hectárea. 100 kilos. Es una cifra descomunal. Es más del doble que Azotobacter en el suelo. A ver, hay que tomarla como un potencial máximo en condiciones ideales. Probablemente en selvas tropicales muy húmedas donde la vida en la filosfera es exuberante. Pero nos obliga a cambiar nuestra perspectiva. Desde luego. La nutrición de una planta no es solo un asunto subterráneo, es un sistema integral, desde las raíces hasta la punta de la última hoja. Esto cambia las reglas. Hemos visto a los autónomos, a los inquilinos, a los de la energía solar, a los del ático. Hablemos del acuerdo comercial más famoso, la simbiosis con mayúsculas, la de los Rhizobium y las leguminosas. El contrato de exclusividad por excelencia es la relación más estudiada y de las más potentes. Los Rhizobium son bacterias muy especializadas. Muy suyas. Son móviles de jóvenes para poder buscar una raíz de leguminosa y tienen unos rangos de temperatura y pH muy definidos para trabajar bien. Y el trato parece sencillo. La leguminosa, un guisante, una soja, construye unos habitáculos especiales en sus raíces, los nódulos, y ahí aloja a los Rhizobium. Les da casa y comida, básicamente. A cambio de ese hogar de lujo con pensión completa de carbohidratos, las bacterias le dan nitrógeno. Correcto. Pero aquí las fuentes revelan un matiz que a menudo se nos escapa y que es fundamental. ¿Cuál? El trato no es un salario mensual. Es más bien un plan de pensiones con un legado final. ¿Cómo? ¿No le dan el nitrógeno a la planta mientras viven? No de forma directa y continua. El Rhizobium vive en el nódulo, trabaja sin parar fijando nitrógeno y lo acumula dentro, en forma de compuestos orgánicos. La gran liberación de ese nitrógeno para la planta ocurre cuando el nódulo envejece y muere. ¿O cuando muere la bacteria? O cuando la propia bacteria cumple su ciclo y se descompone. Es en ese momento cuando todo ese nitrógeno acumulado queda disponible. O sea que el mayor beneficio para la planta es póstumo, es un legado, no un sueldo. Eso es totalmente contraintuitivo. Y supongo que aquí vuelve a aplicar la regla de oro del principio. La regla de oro es la ley. Si la planta leguminosa está débil, si no tiene energía para producir carbohidratos, no puede pagar a los Rhizobium. Y si no pagan, no segrega las sustancias que los atraen. El nódulo ni se forma. Exacto. La planta tiene que estar fuerte para poder firmar este contrato. Llegados a este punto, la imagen que emerge no es la de actores aislados, sino la de una red increíblemente densa. No es solo Rhizobium con su leguminosa. Para nada, esa es la conclusión final más potente. Si conectas los puntos, ves que el éxito de uno depende del trabajo de todos. Se menciona que la presencia de fijadores no simbióticos, como Azotobacter, cerca de las raíces de una leguminosa, aumenta el suministro total de nitrógeno. Suman esfuerzos. Suman esfuerzos a los de Rhizobium. Y no solo los que trabajan con el nitrógeno son importantes para el nitrógeno. Esa es la paradoja más bonita del sistema. La salud de los fijadores depende de otros microbios que aparentemente no tienen nada que ver con él. Por ejemplo, las bacterias y hongos que solubilizan el fósforo o el calcio. Al liberar esos nutrientes hacen que la planta esté más sana y una planta más sana produce más exudaciones para alimentar a los fijadores de nitrógeno. todo está conectado. El que libera fósforo ayuda al que fija nitrógeno, que ayuda a la planta, que a su vez ayuda a todos. Es la definición de un ecosistema. Y en el centro de toda esta red, como el gran motor y a la vez el principal beneficiario, está la planta. Su salud es la que pone en marcha toda esta maquinaria. Hagamos entonces una síntesis final. Lo que hemos descubierto hoy es que la fertilidad del suelo no es algo estático. Es el resultado de una economía biológica vibrante, protagonizada por un ejército de microorganismos. Y que esta economía opera en todas partes. En el mercado del suelo, en el trato íntimo dentro de las raíces y hasta en el sorprendente ecosistema de la superficie de las hojas. Y quizá la idea más poderosa es que no son actos individuales de heroísmo. Es una sinfonía de colaboración. Una red, sí. Una red donde la salud de la planta no es el objetivo final, sino el punto de partida que lo pone todo en movimiento. Exacto. Y eso nos deja con una reflexión final que se desprende de todo lo que hemos visto.
Queda clarísimo que para que esta ayuda microbiana se active, la planta primero tiene que estar sana para poder invitar y pagar a sus socios. Primero hay que invertir. El ciclo natural de la fertilidad exige que primero invirtamos en la salud del sistema para recibir sus beneficios. Y esto plantea una pregunta interesante. Si la propia naturaleza funciona bajo el principio de primero dar para después recibir, ¿qué nos dice eso sobre las estrategias agrícolas o de gestión que se basan casi exclusivamente en la extracción continua, sin devolver al sistema la energía que necesita para mantener viva su propia economía?